Bueno, listo, perfecto entonces. Si yo no recuerdo mal, y estoy casi seguro que no, la vez pasada alcanzamos a mencionar 3 ejemplos que plantea Freud sobre modos de entender el narcisismo, digamos. O sea, como metáforas que él utiliza para explicar esto que nosotros habíamos llamado la distribución de la libido, ¿no? Como modos de posicionar la energía o lugares donde se pueden posicionar la energía. Y yo había mencionado 3. La enfermedad orgánica, la hipocondría y la vida amorosa. ¿Sí? O sea, el amor. Esos son 3 elementos. Creo que los mencioné medio al pasar. Ustedes recuérdenme si los mencioné, los expliqué cada uno a profundidad o los mencioné medio al pasar. A ver, me acordar eso. Sí, vimos bastante la hipocondría. Bien. No me acuerdo. Perfecto. Bueno. Entonces lo recapitulo muy poquito los primeros 2 y me enfoco en el tercero, que es la vida amorosa, y eso va a ser el tema de la clase de hoy. Lo que recuerdo que les mencioné sobre la enfermedad orgánica es que cuando alguien se enferma de algo, ¿sí? Esa enfermedad en tanto tal ocupa atención de la persona. ¿Sí? Es decir, o sea, ocupa cierta distribución libidinal. Supongan ustedes que se lastiman, creo que les puse este ejemplo, supongan ustedes que se lastiman una mano. ¿Sí? En términos generales no están muy conscientes de qué tan importante es la función de sus manos, porque las tienen siempre, pero cuando por alguna situación la tienen deshabilitada, empiezan a notar todas las cosas que no pueden hacer por no tener esa mano. Eso además sumado a la cuestión del dolor. Si además alguna parte del cuerpo les duele, el dolor atrae muchísimo la atención. Entonces supongan que les duele la mano. Hay un montón de energía libidinal puesta en esa mano, ¿entienden? En la observación de la mano, en el sufrimiento de la mano, en la posición de la mano, cosas que antes no tienen realmente concebidas porque no les interesa tanto. Entonces hay una influencia de la enfermedad orgánica sobre la distribución de la libido. ¿Sí? De alguna forma, la persona afligida, dependiendo qué tan grave sea su enfermedad, pero hay un abanico de posibilidades, pero la persona afligida en general resigna su interés por las cosas del mundo exterior que no estén relacionadas con ese sufrimiento. ¿Sí? Quizás el ejemplo de la mano es muy pequeño, pero hay enfermedades mucho más graves que directamente el tratamiento de esa enfermedad cambia para siempre la vida de la persona. ¿Se entiende? O sea, tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de hacer un montón de cosas que hacía para ocuparse de eso. Entonces, a eso llamamos nosotros sexualidad. ¿Vieron cuando dicen en el psicoanálisis todo es sexualidad? Esa afirmación es en parte cierta, en parte falsa. ¿Sí? En parte falsa en el sentido de que si ustedes entienden sexualidad como genitalidad, no, obviamente no todo en psicoanálisis es genitalidad, ¿no? Ahora, si ustedes conciben esta propuesta ampliada del concepto de sexualidad, entonces sí, porque sexualidad significa en este contexto dónde pone uno la energía, dónde pone uno la atención, ¿sí? Solo que claro, el término sexual a nosotros nos refiere siempre a otra cosa. Pero en este contexto, esto es sexual. Es decir, formas particulares y específicas de distribución libidinal, podríamos decir, ¿no? Formas particulares de distribuir la energía libidinal. Entonces, en este caso, por ejemplo, el poner mucha energía en un órgano enfermo tiene que ver con la sexualidad. En este contexto, ¿sí? Bien. Incluso si la enfermedad es muy grave, si la enfermedad orgánica es muy grave, puede de alguna forma también retirar libido de los objetos de amor. ¿Sí? O sea, puede sacar el interés de ciertas personas y depositarlo en su enfermedad. Perder ciertos vínculos. Eso es importante. O sea, el enfermo hace un poco lo que hablábamos la vez pasada de la psicosis. O sea, retira sobre su yo algunas investiduras que tiene puestas en los objetos. ¿Sí? Entonces hay ciertas personas que dejan de ser importantes y ahora la enfermedad se vuelve como algo central en su vida. Esto que intuitivamente para nosotros es obvio, acá está explicado en un sentido energético. ¿Sí? Es una metáfora energética, como les decía la vez pasada. No es que sea la única ni la mejor, solamente es una más, es una teoría más. ¿Sí?
Después ustedes decidirán cuál es la que mejor explica para ustedes los fenómenos clínicos. Entonces, pasemos a la hipocondría, el segundo punto. Algo muy similar sucede acá, ¿no? Solamente que la única diferencia central es precisamente que las alteraciones orgánicas comprobables no existen. Lo único que hay es todo lo mismo, pero no hay una forma de comprobar ningún tipo de alteración orgánica. Entonces el hipocondríaco también retira el interés y la libido de los objetos del mundo exterior y los concentra en el órgano específico que lo atarea. Eso varía dependiendo cuál sea el órgano que esté catectizado en esa situación. Yo no sé si les conté, pero yo atendí a una paciente que estaba segura que tenía cáncer de colon. Estaba segura. Entonces se hacía colonoscopia una vez por mes. Era una mujer grande ya. De hecho, la fantasía del cáncer de colon tenía que ver con la fantasía de la vejez, en el caso de ella. La única diferencia con alguien que tiene cáncer de colon es que en una hay cáncer de colon y en otro no. Pero el efecto psíquico, digamos, para efectos prácticos de la atención en el consultorio, van a observar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo interesante de esto, porque este punto para mí es radicalmente importante y quisiera explicárselos, porque alteran la idea intuitiva de lo erógeno, la zona erógena. Erógeno viene de eros, de lo erótico, ¿no? Es decir, si ustedes le preguntan a su tía Martita cree que lo erótico es algo, por ejemplo, si ustedes le preguntaran a su tía Martita cuáles son los órganos que se pueden erotizar, probablemente pensaría en los genitales, por ejemplo, ¿sí? Pero acá tenemos una idea que me parece muy notable, que es, en realidad, la erogenidad se puede depositar en cualquier órgano, ¿sí? Eso explica un montón de prácticas sexuales, por un lado, y además explica un montón de prácticas neuróticas, por otro lado, ¿sí? Como la gente que catectiza ciertas partes de su cuerpo. Eso va a significar ahora erogenidad. Es una propiedad que se le puede asignar a todos los órganos, ¿sí? Es importante esto. ¿Por qué? Porque es la capacidad de aumentar o disminuir la catexia libidinal que ustedes le pongan a cada órgano. Entonces eso explica por qué la gente, por ejemplo, dice, no, es que a mí lo que me tiene traumado desde mi adolescencia es mi nariz. Y ustedes le ven la nariz y dicen, no es una nariz perfecta, pero tampoco es tan fea, o sea, tampoco es que resalte tanto la atención. Excepto que, sí, resalte la atención por estar muy catectizada para esa persona. ¿Entienden? Entonces es un punto central de su vida la nariz. Entonces es esa gente que llega a un lugar, la gente lo saluda y ya empieza a pensar, seguramente me están mirando la nariz. Y esto para cualquier otro órgano que ustedes se quieran imaginar o que les pase a ustedes en su vida cotidiana, ¿sí? La distribución de la libido implica que las zonas erógenas ya no son necesariamente las zonas que nosotros habíamos pensado en un sentido muy intuitivo, ¿sí? Ahora entendemos que se puede erotizar cualquier parte del cuerpo. Y entonces ustedes pueden extender el cuerpo a límites que antes no estaban pensados, como por ejemplo, ¿el celular es parte del cuerpo o no es parte del cuerpo? ¿Entienden? O sea, si ahora ustedes empiezan a pensar la categoría de lo que se puede libidinizar y no, ya no están limitados únicamente al cuerpo en el sentido orgánico, sino que ahora pueden entender que haya generaciones, por ejemplo, para las cuales el celular sea parte del cuerpo. Y por parte del cuerpo me refiero a que no pueden salir de su casa sin él, y no pueden despegarse más de 5 o 10 minutos de él. ¿Entienden? Y no pensarlo como lo dice la tía, ay, estos chicos de ahora que todo el tiempo usan el celular, ¿no? En ese sentido moral que las generaciones antiguas siempre juzgan a las nuevas. Sino pensarlo de una forma más interesante, como decir, ¿no será que el celular es parte del cuerpo también? En el sentido que está catectizado, ¿sí? Entonces, me parece que se amplía la noción de la sexualidad, o se amplía la noción de la erogenidad. Por eso este punto creo que es importante, ¿sí? Entonces, llegamos acá a una idea
que es central en la obra de Freud y me gustaría que les quedara clarísima. No tiene que ver tanto con la clínica como tal, pero me parece que es importante que lo entiendan en un nivel teórico. Y es cuál es la función del aparato anímico para Freud. Anímico viene de ánima, ¿no? De alma. Aparato anímico pueden traducir también como aparato psíquico. Psique también viene de alma. Lo que en los últimos 120 años se conoce como mente, antes se conocía como alma. ¿Sí? Los pacientes modernos piensan con la mente, pero los pacientes del periodo clásico pensaban con el alma. Seguramente lo habrán visto cuando hayan estudiado historia de la psicología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del aparato anímico? Para que lo entiendan en términos modernos, ¿cuál es la función del aparato mental en esta teoría? Este punto es sumamente importante. La función del aparato anímico es dominar las excitaciones que, si no fueran dominadas, provocarían sensaciones penosas o efectos patógenos. Ahora voy a explicar qué significa eso. Lo repito una vez más y lo explico. La función del aparato anímico es ser un medio que tiene la función de dominar las excitaciones que, si no fueran dominadas, provocarían sensaciones penosas o efectos patógenos. Déjenme leer un fragmento más de Freud y ahora les explico la definición. La elaboración psíquica presta un extraordinario servicio al desvío interno de excitaciones no susceptibles de descarga. ¿Sí? Ahora les explico. Cuando dice excitaciones, me parece que se refiere a excitaciones corporales, ¿sí? A cosas del cuerpo, cosas que el cuerpo genera, que requieren ser descargadas. Ahora, el punto es que hay contextos donde esas cosas no se pueden descargar, ¿sí? Supongan que están volviendo a casa en el medio de un embotellamiento automovilístico y necesitan hacer pis. ¿Sí? En ese preciso momento no pueden hacer pis. Entonces, esa excitación que en una situación normal requeriría de una descarga directa hacia el exterior, ¿sí? En este momento específico tiene que ser dominada. Dominada en el sentido de ahora no se puede, en ese sentido dominada, ¿no? Entonces, la función del aparato psíquico para Freud es tomar estas excitaciones que el cuerpo produce y dominarlas para evitar sensaciones penosas o efectos patógenos. Patógeno significa de enfermedad. ¿Sí? Es interesante porque hay gente que no puede hacer esto. ¿Sí? Seguramente ustedes conocerán a alguna persona que no logra hacer esto. Pero la función de este aparato es eso, es tomar estas excitaciones y regularlas de alguna forma, ¿entienden? Adaptarlas a un contexto que Freud va a entender como cultural. ¿Sí? Hay ciertos contextos culturales. Piénsenlo abiertamente en la posición de estando solos o estando con gente, ¿no? Cuando están solos hacen cosas y cuando están rodeados con gente no las hacen. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? El contexto cultural. La función del aparato anímico es ubicar, es mediar, ¿entienden? Es mediar entre estas excitaciones naturales y su posibilidad o no de descarga cultural. ¿Se entiende esa idea más o menos? ¿O es un poco compleja? Situaciones donde la descarga sea indeseable, va a tener que generar una descarga indirecta. ¿Sí? De hecho, piensen que para Freud en realidad, esto es teoría, después vamos a lo práctico, ¿no? Pero piensen que para Freud en realidad los síntomas son descargas indirectas. ¿Sí? Por eso Freud en algún punto va a decir que la enfermedad, la neurosis, es la sexualidad de los pacientes. Porque sustituye a la sexualidad. ¿Entienden? Sustituye a la sexualidad como una descarga alternativa de la sexualidad. El síntoma para Freud sustituye
la descarga sexual todo en este sentido libidinal que les expliqué, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sustituye la descarga sexual y se convierte en la vida sexual de los pacientes. A veces hasta literalmente en el sentido de que no tienen vida sexual con sus parejas, por ejemplo. Porque el lugar donde la energía se deposita es esta forma indirecta de descarga. ¿Se entiende más o menos esa idea? Es un poco abstracta quizás, pero la retomamos en un momento si alguien no la ha entendido del todo. Bien, con eso dejo entonces esta pequeña introducción que hice sobre lo que vimos la vez pasada y ahora vamos hacia cómo le funciona a Freud el hecho de la vida amorosa para explicar esta idea del narcisismo. Dice Freud, entonces, ¿cómo pasamos del narcisismo primario que veíamos la vez pasada a la forma de vincularnos con el mundo externo en un sentido adulto? ¿Cómo hacemos para transicionar entre este narcisismo primario original y la forma de vínculo libidinal de la adultez? Bueno, depositamos libido que estaba en el yo en los objetos. ¿Sí? Vamos catectizando objetos en el mundo. Nos damos cuenta que en realidad el niño elige sus objetos sexuales, sexuales todo en este sentido, ¿sí? Si algo no se entiende me preguntan. Sus objetos sexuales tomándolos de sus vivencias de satisfacción. Entonces, hay algo en el orden de la vivencia de satisfacción que tiene el niño cuando es pequeño que le posibilita catectizar a los objetos. Entonces, pensemos en el ejemplo de la madre, que es el que más utiliza Freud en este punto. La madre le da leche, lo cambia, lo cuida, lo tapa cuando tiene frío, lo hace dormir cuando está molesto. Si le duele la pancita, le hace un masaje en la pancita. ¿Sí? Entonces, esas experiencias, esas vivencias de satisfacción que va teniendo, va generando que se empieza a catectizar a ese objeto como algo que está bueno tener cerca. ¿Entiende? O sea, acuérdense que en la primera etapa, en el narcisismo primario, hay como una idea de que todo se cura solo, todo lo curo yo. Porque yo soy todo. ¿Entienden? O sea, si toda la libido está puesta en mí, no entiendo bien cómo, pero en un momento tengo hambre y después desaparece. No entiendo bien cómo, pero primero tengo frío y después ya no tengo más frío. Lo interesante, y esto es algo que no pensaba planteárselos, pero se los explico ahora. Lo interesante es que Freud dice, se da una paradoja muy interesante, que es que el niño empieza a reconocer a la madre, fíjense que ya es tan notable, cuando la madre falta. Es una idea muy interesante. ¿Por qué? Y tiene mucha lógica, piénsenlo 2 minutos. Yo todo el tiempo tengo hambre, estoy lleno. Tengo hambre, estoy lleno. Tengo frío, me tapé. ¿No? Entonces está todo perfecto. Y en un momento tengo hambre y digo, bueno, listo, en un ratito ya voy a dejar de tenerlo. Y de pronto sigo teniéndolo, y sigo teniéndolo, y sigo teniendo hambre. ¿Sí? Porque en algún punto del proceso, lo interesante de la maternidad y la paternidad es que fallan. Hay un primer momento que es idílico, ¿no? Donde la madre brinda toda su vida, literalmente, a veces literalmente, brinda toda su vida al cuidado del niño, sobre todo bien al principio. Bien al principio. Y cuando digo toda su vida me refiero que catectiza a ese bebé, ¿entienden? O sea, ese bebé de pronto está lleno de la libido de la madre también. Y por ende pierde el libido otras actividades de la vida de la madre. ¿Sí? Eso si quieren después lo hablamos. Ahora, lo interesante es que a medida que el bebé va creciendo, bueno, la madre va retirando libido y la va volviendo a poner en los lugares donde estaba. Generando que esta sensación idílica de que cuando yo necesito algo, eso me es dado, empieza a fallar. Porque mamá se retrasa un poco más, o porque mamá se fue a otro lado, o porque mamá está trabajando. ¿Sí? Entonces, viene en un ratito, está trabajando, viene en un ratito. Ese viene en un ratito lo que genera es, ¿pero cómo? Si yo mismo me doy comida cuando tengo hambre, ¿por qué ahora estoy tardando tanto en darme comida? Entonces se genera esta paradoja muy interesante que es, a medida que la madre falla, aparece
porque empieza a fallar en la cuestión perfecta de responder precisamente a la demanda del bebé. Y ahí es donde surge la cuestión de que se presentifica a la madre como alguien que puede estar o no estar. ¿Se entiende la idea? ¿Están ahí? No sé si los perdí. Se trabó el Zoom. Ahí está. Bueno, se trabó la conexión, así que si quieren adelanten hasta la parte donde retomamos la clase. No, me parece que es un problemita de conexión. A ver. A ver ahí. Estamos ahí. Sí, creo que fue un problema de conexión de red. Me estoy reconectando. Cinco, 105.
Hola, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, sí. Sí, Disculpen, perfecto. no sé bien qué pasó. Evidentemente un problema de conexión, perdón. Eh, bueno, les aviso que no paré el video para que quedara todo en un solo fragmento, así que hay como unos 4 minutos que te tienen que saltar porque no pasa nada. Bueno, ¿llegaron a escuchar la parte donde les hablé de lo de la madre? Díganme exactamente No, llegamos. eh, Sí, una parte. ok, ¿en qué momento me Llegamos perdieron? hasta Así la reto. paradoja. La paradoja, perfecto. Bueno, la paradoja que les trato de plantear es que se da esta cuestión de que en realidad la madre empieza a ser percibida cuando falta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un primer momento, como yo mismo me satisfago todas las situaciones que yo quiero, automáticamente cuando tengo hambre lo resuelvo, cuando tengo frío lo resuelvo, cuando estoy sucio me cambio mágicamente y estoy limpio. ¿Sí? Entonces, hasta ahí va todo normal. Ahora, cuando la madre empieza a catequizar otra vez elementos en su vida que no tienen que ver con el hijo, como por ejemplo el trabajo o cualquier otra actividad o cualquier otra persona, se empieza a dar algo muy interesante, que es que la madre empieza a fallar. Empieza a fallar en esta situación idílica y perfecta de que ella encaja justo para satisfacer las necesidades que tiene el bebé. Que es un momento que al principio es súper importante, ¿sí? Que de hecho garantiza, por ejemplo, que el bebé no se muera. Pero a medida que el niño va creciendo, la misma madre se va dando cuenta que ya no hace falta tener esa forma tan total de divinización del niño. Entonces empieza a fallar, ¿sí? O sea, de pronto el niño dice, bueno, tengo hambre, ya seguramente voy a dejar de tenerlo. Y empieza a pasar el tiempo y lo sigue teniendo, y lo sigue teniendo, y lo sigue teniendo. ¿Por qué? Y porque mamá está en el trabajo, ya viene. En un ratito viene, pero ahora no está trabajando, entonces no te está alimentando. Entonces ahí, dice Freud, el niño cae en cuenta de decir, ah, ¿cómo? O sea, ¿es ella la que me da la comida a mí entonces? Porque si de mí dependiera sería instantáneo, ¿no? Entonces, esos momentos de fallo, que ustedes lo pueden identificar con momentos de frustración, o sea que frustración significa yo quiero algo y lo quiero ya. ¿Se acuerdan de esa canción de Queen que dice lo quiero todo y lo quiero ahora? Bien. El problema es que no se puede todo, ni se puede siempre y cuando lo quieras. Ese periodo entre que uno quiere algo y eso se da, es un periodo de frustración. Seguramente han visto que hay neuróticos que lo toleran más y otros que lo toleran menos. ¿Sí? La gente que tolera menos la frustración lo que no logra es entender por qué las cosas no se pueden dar cuando ellos las quieren. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar cuál es la razón por qué, por si ustedes son de esas personas. La razón por qué es porque ustedes no controlan el mundo y no son lo único que hay en el mundo. La única forma en la que uno puede creer que eso es así es creer que uno es el centro del universo y todo el mundo tendría que darle a uno lo que uno necesita. Eso fue así los primeros 15 días de su vida, ¿entienden? De ahí en más se terminó. Mamá empieza a fallar y empieza a entrar la posibilidad de que entonces yo necesito del otro y el otro es otro. Esa es la idea interesante. El otro es otro. Y ya se rompe esta idea de va a encajar perfectamente en lo que yo necesito, que es una fantasía infantil. ¿Sí? Aunque la tengan los adultos, ¿eh? Aunque un adulto también puede tener fantasías infantiles. Creer que porque él o ella necesita algo, todos nosotros vamos a hacer lo que esa persona necesita. ¿Vieron que hay gente que es así? Y de hecho, si no haces lo que quieren, se enoja, te reclama, ¿no? Hace pataletas, hace muchos berrinches. ¿Por qué? Porque el berrinche es eso, o sea, darse cuenta que, maldita sea, las cosas no son como yo quiero. Sí, bienvenido al mundo. Solo que, digamos, es muy difícil a los 3 años, pero a los 25 también es difícil. ¿Entienden? Entonces, son momentos en los que uno se empieza a frustrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que recapitulo para no perderme. Cuando la madre empieza a fallar, empieza a entrar la idea de entonces hay otro. Y ese otro se empieza a catequizar. ¿Se entiende? Empiezo a darme cuenta que hay un objeto que no soy yo y por ende parte de mi libido narcisista se va poniendo en el objeto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, se eligen los objetos sexuales basándonos en las vivencias de satisfacción.
¿sí? De estas primeras satisfacciones sexuales autoeróticas significa que el erotismo está puesto en mí mismo, ¿no? O sea, la suposición de que yo hago todo para satisfacerme, ¿sí? De eso se pasa hacia pulsiones, digamos, sexuales, en el sentido de que están puestas en el objeto, en otro que no soy yo. Dice Freud, generalmente están apuntalados en los que son aquellas personas que están encargadas de la nutrición. De la nutrición, el cuidado y la protección. Obviamente, cuando yo me refiero a la madre, me refiero a alguien que haga esas funciones, ¿no? No estoy diciendo necesariamente que sea la madre. Podría ser sobre todo la madre, el padre o cualquier sustituto que haga esa tarea. ¿Entienden? Pero lo interesante del objeto, eso quiero que les quede claro, es su posibilidad de fallar. Lo que les quiero decir con esto es que su importancia como madres y como padres no está solamente en el hecho de estar, sino también en la posibilidad de fallar. ¿Entienden? Eso es fundamental. La forma en la cual ustedes puedan descatectizar a los hijos y catectizar otros elementos que generen frustración en ellos. Porque si no, ¿entienden cuál es el camino inverso, no? ¿Entienden qué pasa si pasa lo contrario? Les pueden generar la fantasía de que siempre alguien va a estar. Y después salen al mundo y se chocan con una realidad muy distinta. ¿Entienden? Y después tienen que venir con nosotros para que arreglemos ese problema. El problema de no tolerar que las cosas no son siempre como yo quiero. Uno de los signos, lo digo en términos generales para que no lo asocien con ninguna teoría, uno de los signos de locura es una menor capacidad para tolerar que las cosas no son como yo quiero que sean. Cuanto más loco está uno, menos puede tolerar que las cosas no son como a mí me gustaría que fueran. ¿Sí? ¿Te entiendes esa idea? O como se lo conocen de forma más clásica, la tolerancia a la frustración. Seguramente ya lo habrán escuchado, ¿no? Bien. Entonces, lo interesante es que esto que les acabo de describir, todo esto que les acabo de describir, sería un cierto tipo de elección de objeto. ¿Sí? O sea, ¿vieron esta idea de que... A ver, voy a plantearlo así. Primero en los términos más ridículos y después se los explico a detalle. ¿Vieron esta idea que se dice que Freud supone que uno elige a una mujer como su madre o a un padre como su padre? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien. Eso es cierto y falso. Es decir, es falso en el sentido de que es muchísimo más complejo que eso. Es cierto en que los efectos prácticos terminan reduciéndose a esa idea. Pero está basado en esto que les acabo de explicar, ¿entienden? O sea, que todo lo que les desarrollé recién es un cierto tipo de elección de objeto. O sea que hay una forma de elegir un objeto de amor, me refiero, después en la adultez, que está apuntalado sobre quién nos cuidó, ¿entienden? Quién ejerció esta cuestión de cuidado. Y este tipo de elección de objetos se llama tipo de elección anaclítico. Pueden anotarlo si quieren. Anaclítico o por apuntalamiento. ¿Qué significa? Yo, hoy en día adulto, elijo una pareja en función de estas vivencias de satisfacción. ¿Entienden? Por eso termina siendo parecido a la madre o al padre, o a quien haya fungido ese rol. Se parece porque lo que se trata de repetir es el modo de cuidado, ¿sí? O de no cuidado, obviamente. ¿Sí? Si ustedes eligen una pareja que esté ausente, igual es por apuntalamiento, si su padre estuvo ausente o su madre estuvo ausente, ¿se entienden? La idea de lo anaclítico y el apuntalamiento es una forma de elegir el objeto. Ahora eso lo vamos a hablar dentro de un ratito. O sea, lo que Freud propone en este texto son modos de elección de objeto. Interesantes porque tienen repercusiones clínicas. Ahora se los voy a explicar. Pero lo voy a seguir desarrollando un poquito para que se entienda. Entonces,
el modo de elección de objeto anaclítico o por apuntalamiento no es el único modo que Freud propone. De hecho, Freud propone también el tipo narcisista. ¿Sí? Hay un modo narcisista de elección de objeto. Entonces ustedes pueden poner modos de elección de objeto. 2 puntos. 1, el tipo narcisista. 2, el tipo por apuntalamiento o anaclítico. El tipo por apuntalamiento o anaclítico, se los expliqué recién, es la gente que elige un objeto de amor según el modelo de la madre, el padre o cualquier persona que haya llevado a cabo las tareas de cuidado, alimentación y tal. ¿Sí? O sea que uno elige a alguien en función de cómo fue cuidado. ¿Se entiende más o menos esa idea? O sea, uno elige una persona, lo voy a decir así para que se entienda, que se parezca a la madre o al padre. No porque se parezcan en sí mismos, sino por el modo de apuntalamiento, ¿entienden? El modo de cuidado. Esto está tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Sí? O sea, si el padre le pegaba, lo más probable es que el marido le pegue también. ¿Se entiende? Insisto, para lo bueno como para lo malo. Si el padre era cariñoso, el marido también. Y lo mismo para el objeto que sea que eligen, da igual. Acá, digamos, los órganos que cada uno tenga dan lo mismo. Esto tiene que ver con cuestiones de formas de cuidado. ¿Sí? Freud lo piensa en los términos de madre, padre, o sea, niña, padre, niño, madre, porque él lo piensa de una forma heteronormativa, pero de eso da igual. A nosotros en la clínica se nos puede presentar de 1000 formas distintas y aún así van a poder observar esto. No importa los órganos que tenga cada persona. Lo importante son los modos de cuidado. ¿Se entiende? Los modos de protección. Eso es lo que van a ver repetido. La forma de amar. Eso es lo que van a ver repetido. Cómo fueron amados. Ok, entonces retomo. Este tipo, que es el tipo por apuntalamiento o anaclítico, no es el único tipo que existe. Hay gente que no elige al objeto de amor según el modelo de la madre o del padre, sino, y este punto es interesantísimo, el modelo de su propia persona. Ese es el tipo de elección narcisista. No guiarse por el modelo de los padres o de quien lo haya cuidado, sino el modelo de su propia persona. O sea, se buscan a sí mismos como objeto de amor. Se buscan a sí mismos como objeto de amor. Este es el tipo de elección que Freud llama narcisista. Entonces, ¿cuál es la idea de Freud? ¿Cuál es la hipótesis de Freud? Vamos a plantearlo así. Todo ser humano tiene abiertos 2 caminos para elegir los objetos. 2 posibilidades. Y puede preferir uno o el otro. ¿Sí? La cosa se puede ir por un lado o se puede ir por el otro lado. Hay entonces dos objetos sexuales originarios, podríamos decir. Uno mismo y quien te cuidó. Esos son los 2 caminos, ¿no? Elegir como objeto quien te cuidó o elegir como objeto uno mismo. Entonces, desde el narcisismo primario, lo que se va a generar eventualmente es una expresión dominante de una elección de objeto o la otra. ¿Sí? Entonces, vamos a los puntos más... Arranquemos por el punto más sencillo, porque creo que ya todos lo entendimos, que es el de apuntalamiento. Hay 2 subgrupos. Abajo del apuntalamiento hay 2 subgrupos. Freud hace un cuadro en el texto, después revísenlo, está muy bien resumido ahí. Mi función es explicárselos. Según el tipo de apuntalamiento, hay 2 subgrupos. A, la mujer nutricia. B, el hombre protector. ¿Sí? O sea, la mujer que alimenta y el hombre que protege. Insisto, esto da lo mismo para la inclinación que sea y el órgano que sea, ¿entienden? O sea, un hombre puede elegir el hombre protector. Una mujer puede elegir la mujer nutricia y también cruzado. Una mujer puede elegir un hombre protector y un hombre puede elegir a la mujer nutricia. Eso da igual. Piénsenlo por fuera de la cuestión de género. Eso no lo piensen ahora. Eso no es importante. Lo que es importante son las modalidades. ¿Entienden?
O sea, elegir a una mujer que tenga esta función de cuidado, de alimentación, de observación, de escucha, de contención. ¿Sí? Y el hombre que tenga esta función de fortaleza, de protección, de dar seguridad. ¿Sí? Estos son los dos tipos de apuntalamiento que Freud describe. Entonces, que básicamente, si lo notan, se resume a como mamá o como papá, ¿no? Se entiende esa idea, ¿no? Creo que esto es claro, ¿no? Díganme, quiero escucharlos un ratito. Esta idea se entiende, ¿verdad? O sea, no hace falta que ahonde demasiado en eso. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Los demás también? Es claro, ¿no? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Para mí lo interesante y lo un poco más complejo está puesto en el otro tipo, ¿no? El tipo narcisista de elección de objeto. Así que vamos hacia ahí. Según el tipo narcisista tienen 4 categorías. Voy a ir diciendo cada uno y la voy explicando. ¿Les parece? Entonces, la primera, a lo que uno mismo es. A sí mismo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, es elegir a alguien que sea exactamente como es uno. ¿Sí? O elegir a alguien que básicamente lo que haga es amarlo a uno. ¿Vieron esa gente? Seguramente han visto ustedes, se nota que son gente muy experimentada. ¿Vieron esa gente vieron esas parejas donde hay uno que claramente está enamorado y el otro que se deja querer? ¿Han visto esas parejas donde se nota muy claramente que hay una parte de la pareja que está muy enamorado, está reenganchado, le encanta, tal y tal y tal, y está el otro que no está mal, digamos, pero tampoco es que se esfuerce demasiado. Básicamente se deja querer, deja que el otro lo quiera, deja que el otro le dé regalos, deja que el otro lo venga a visitar. Cuando se va a ver una película, se va a ver la película que esa persona quiere. ¿Se entiende? Entonces, no es que esté locamente enamorado, pero la posición es bastante cómoda, en el sentido de que el otro te quiere, hace lo que vos quieras, ¿no? Bien, ahí básicamente lo que está catectizado de la situación no es tanto el objeto en su calidad de objeto, sino el que me quiere. ¿Entienden? Entonces, lo que es atractivo del otro es que me quiere. Pero no se da este intercambio, que se da muy pocas veces, por cierto, en el amor, en el cual uno quiere a uno y el otro lo quiere al otro. ¿Sí? Sino más bien se da esta cosa como uno lo quiere a uno y yo también me quiero a mí. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? Entonces, esa es la primera categoría, a lo que uno mismo es. ¿Sí? Si hay unas dudas me interrumpen, ¿eh? Porque si no yo sigo la exposición suponiendo que más o menos se entiende. Ay. Profe, yo sí tengo una duda. Dale, decime. En la parte de la elección de objeto del tipo narcisista estamos hablando de los neuróticos. En los psicóticos no, o los parafrénicos para Freud no se puede dar una elección de amor. Sí, no. O sea, acuérdate que la forma de cómo lo trabaja Freud, cómo lo piensa es, tenemos un abanico de posibilidades. En este extremo tenés la parafrenia, ¿no? O sea, el tipo que no catectiza ningún objeto. Toda la libido está puesta en él y por ende el mundo se puede acabar alrededor de él y le da exactamente lo mismo. Él lo que toma es esa metáfora súper grave para decir quizás hay otro, en este abanico de posibilidades, hay algo parecido a eso que no es psicótico. ¿Entendés? Porque el tipo este que describíamos recién, el narcisista que se deja querer, no es que esté en la esquina de la habitación mirando la pared, golpeándose la cabeza y babeando. O sea, va al cine con el otro, come con el otro. O sea, hay una interacción con el otro. Solo que cuando la analizás más profundamente, en realidad es como si se eligiera a él como objeto. ¿Entendés? Sí, y en estos casos, digamos, no se puede cambiar o este tipo de elección, digamos, en la pareja mejorar eso, que no importe tanto el narcisista.
Yo No sé si me sí, explico bien. sí, sí, yo pienso que sí. O sea, a ver, yo creo que en esto ustedes y yo compartimos algo. Que es que si nos vamos a dedicar a esto es porque creemos que la gente puede cambiar. Si no, mejor pongamos un kiosquito y dediquémonos a otra cosa, ¿no? Yo creo que la gente puede cambiar. Entonces pienso que todo esto con análisis se puede cambiar. Sí. Mi respuesta es que sí. Lo que pasa es que hay veces donde la gente ni siquiera se da cuenta de esa cuestión. ¿Entendés? Entonces, parte del proceso de análisis es, por ejemplo, imagínate que una persona llega y te dice, yo vengo porque mi mujer todo el tiempo se queja de mí, porque dice que nunca le doy bola, que siempre se hace lo que yo quiero. Y la verdad es que no es verdad. Y van pasando las sesiones y van apareciendo cosas y quizás en algún momento te puede decir algo como, mirá, ahora que lo pienso de lo que estamos charlando, quizás mi mujer no está tan equivocada. La verdad es que siempre se hace lo que yo quiero. ¿Entendés? O sea, que puede reconocer ciertos elementos narcisistas en la relación y cambiarlos. Para mí mi objetivo es que cambien, que se conviertan, que sean un poco más felices. Así que sí, yo pienso que sí. Seguro habrá gente que te diga que no, que la gente no cambia. ¿Vieron que hay gente que dice, no, la gente no cambia? Bueno, esa gente que no se dedique a atender pacientes, pues es una locura. ¿Para qué te voy a recibir si yo creo que no vas a cambiar? Yo creo que si todos nosotros estamos acá es porque de alguna u otra forma suponemos que la gente puede cambiar. Así que mi respuesta es sí. Profe, Sí. Sí, Fiorella. es que como que con respecto a lo último que dijo, me ha pasado que en el transcurso de la carrera como que han habido profes que tienen esa idea de que las personas no cambian y que tienen como, y no sé, como que cada vez a veces me convenzo más de eso. Y no sé si está mal o qué, pero como que al decírtelo un profesor con experiencia y todo, como que uno tiende a creer más, por así decirlo. Y no sé, o sea, como que se refiere a que las personas no cambian porque originalmente siempre van a ser de una forma y que por más que se cambie algo, en el fondo van a seguir siendo así. O sea, por ejemplo, alguien, no sé, alguien violento, quizá va a controlar un poco más la ira, pero en el fondo hay algo que va a seguir siendo violento en él y en algún momento puede aparecer de nuevo. Entonces, puede ser que se cambien algunas actitudes, pero hay veces que no siempre puede ser un cambio rotundo o un cambio al 100%. Siempre va a quedar como algo, siento yo. Está bien, puede ser que tengas razón. Para mí, el problema que está en tu planteamiento, que es un planteamiento muy interesante, es el planteamiento de la esencia, ¿no? O sea, es decir, alguien es algo esencialmente y esa esencia de ese alguien no va a cambiar. Pueden cambiar los accidentes o algunas cosas alrededor de ese ser, pero el núcleo del ser no cambiaría. Esa idea la respeto, está muy bien, pero no pienso así. O sea, yo pienso que la esencia de alguien puede cambiar. Pero claro, acá no llegamos... Ajá, sí, sí. Perdón, es que yo también siento que puede cambiar, pero si llegara a pasar algo como demasiado como extremo y que la persona pudiera cambiar esa esencia que puede causar problemas. Y no sé, a veces pasa que sí se puede cambiar como rotundamente por esencia y hay veces que siento que queda algo. Puede ser que tengas razón. Ojalá el análisis, por ejemplo, sea una de estas cosas extremas, ¿no? Una de estas situaciones extremas para decir, bueno, necesito cambiar. Es que hay gente, ¿cuánta gente no intenta cambiar un montón de veces antes de llegar a terapia? Intentan cambiar y se dan cuenta que no cambian. Hasta que dicen, no, bueno, ahora lo voy a intentar en serio y buscan ayuda. Lo que yo te digo es que yo siento que con este tipo de tratamiento se puede cambiar. Se puede cambiar. Pero claro, también respeto a los que piensan que no. Lo que no entiendo es para qué atienden pacientes. Eso es lo que digo. O sea, yo lo que digo es, si yo pensara que la gente no cambia, mejor me pondría un parripollo. Eso es lo que digo. O sea, yo me dedico a esto porque creo, quizás estoy equivocado, eso siempre está esa posibilidad, ¿no? Pero yo creo que la gente puede cambiar. Y creo que puede cambiar con este tipo de tratamiento que yo les propongo. Entonces, con eso lo intento. Ahora, ¿siempre lo logro? No, no siempre lo he logrado. ¿Muchas veces lo he logrado? Sí, muchas veces lo he logrado. Así que para mí vale la pena intentarlo. Quizás te puedes encontrar en una situación donde no.
donde es algo tan difícil, donde es algo tan esencial, como vos decís, que no cambia, y otras veces sí. Otras veces algunos cambios, quizás algunos cambios que logren que la vida de esa persona y de la gente que está alrededor sea una vida un poco más feliz. No sé. Sí, o sea, a eso voy, quizá hay cosas como chiquititas y creo en la capacidad de la gente de cambiar. O sea, por algo trato de ponerle onda al estudio con esto, pero creo en eso y creo que las personas tienen recursos, pero también siento que hay, no sé si es no querer cambiar y que por eso no se logra, o que realmente la persona, no sé, queda como una esencia ahí, como latente, o que quizás también esto quizás va solo no sé, cómo la persona sea capaz de, o qué tanto quiere cambiar o no. Sí, sí. Y también lo mismo, también es cierto que no es lo mismo el tipo de padecimiento que tengas. O sea, no es lo mismo un síntoma neurótico que una adicción, por ejemplo. O, sí, adelante, Ignacio, no hay problema. O, por ejemplo, cuestiones anoréxicas. O, por ejemplo, cuestiones psicóticas. Claro, sí, es un abanico de cuestiones. Hay cuestiones menos graves y otras más graves. Las más graves son más difíciles. Eso coincide completamente. La pregunta filosófica que está de fondo, creo que está buena que nos planteemos todos, es, bueno, ¿hay una esencia que es inamovible o la esencia puede cambiar también? Y eso también nos llevará a decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar un análisis? ¿No? Porque quizás, como vos decís, quizás un análisis puede hacer muchos cambios en cierto nivel, pero hay algo esencial de las personas que no se puede cambiar. ¿Está bien? Es una discusión filosófica. Yo te planteo mi postura. Mi postura es, se puede cambiar. Se puede cambiar. Pero claro, coincido con vos, hay situaciones muy específicas por las cuales se puede cambiar. No es que uno diga, bueno, voy a resolver este problema y lo resuelve. Eso no funciona nunca así. Situaciones muy extremas, como decías, o iniciar un proceso de terapia, también creo que son situaciones, es una situación muy extrema que a la gente la cambia. Pero bueno, esa es mi opinión, nada más. ¿La ¿Okay? edad puede influir? ¿La qué? ¿La edad puede influir? Que las personas mayores sean más resistentes, digamos. Freud pensaba que sí. Freud pensaba que sí, que eso influye. Yo no sé, la verdad es que en mi experiencia he visto, no sé si tiene que ver con la edad o con una forma de estructura mental. O sea, por ejemplo, hay jóvenes que son muy tercos y hay gente no tan joven que no es tan terca. En mi experiencia tiene más que ver con el nivel de estructuración que uno tiene que con realmente la edad que uno tenga. Así que yo diría que no, pero Freud pensaba que sí. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno. Entonces expliqué el primer tipo, que es el que ama a lo que uno mismo es, ¿no? O sea, a sí mismo. El segundo tipo está muy interesante, es el B, es a lo que uno mismo fue. Y acá la clave es la identificación con el objeto. O sea, eligen objetos en los cuales se sienten identificados en su pasado. Entonces, por ejemplo, si tuvieron un pasado, voy a poner un ejemplo cualquiera, no sé, imagínense que esa persona tuvo un pasado de pobreza y de cierta marginalidad. Bueno, elige personas pobres y con cierta marginalidad. ¿Sí? Y cuando vos lo escuchás hablar, te dice cosas como, es que la verdad me recuerda tanto a mí. ¿Sí? Ese me recuerda tanto a mí implica que se está eligiendo a sí mismo en el pasado. ¿Entienden? Y diciendo o amando de la forma en la que hubiera querido ser amado. ¿Se entiende? Lo interesante es que lo eligen por ellos mismos. O sea, es a ellos a quienes están amando. ¿Sí? Porque la otra persona, por más que tenga una situación de pobreza y de marginalidad, no necesariamente significa que sea igual a sí mismo. Pero toma ese rasgo de identificación y lo elige como objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de actitudes van a haber? Bueno, que lo cuida, lo protege, le hace las cosas que le hubiera gustado que le hagan.
Eso es muy característico de este tipo de elección. Miren, les voy a contar un ejemplo. Yo cuando estaba en la facultad tenía un compañero. Esto es medio delirante, igual lo que les voy a contar, pero es para que se entienda el ejemplo. Yo tenía un compañero que cuando era su cumpleaños, cuando era el cumpleaños de él, te regalaba algo. ¿Entienden? O sea, el día de su cumpleaños, a algunos que éramos compañeros ahí, que éramos más amigos de él, nos traía un regalo. Y vos decís, ¿por qué este tipo que es su cumpleaños me trae un regalo a mí? Porque en realidad no me lo trae a mí. Ese es el punto. ¿Entienden? Hay otro ejemplo también muy interesante de un capítulo de Los Simpsons. No sé si han visto Los Simpsons o no, pero que Homero le regala a Marge en su cumpleaños una bola de boliche. No sé si vieron ese capítulo o recuerdan ese ejemplo. ¿Qué es lo que hace él? Le regala a ella una bola de boliche. Y ella dice, bueno, muchas gracias, pero yo no juego boliche, así que la voy a guardar. Y él dice, bueno, si vos no lo vas a usar, la uso yo. ¿Entienden? O sea, el otro funciona básicamente como uno mismo, como un espejo de uno. Pero lo interesante, que es un poco lo que planteaba recién Melissa, no es exactamente que uno está completamente catectizado e ignora a los demás. Es que uno usa al otro como un espejo. Hay una aparente relación. Eso es lo interesante, que hay una aparente relación. ¿Sí? Es como la gente que presta para que le presten. O regala para que le regalen. ¿Vieron esa gente que dice, no, le voy a regalar porque cuando sea mi cumple quiero que me regale? Eso es una elección de objeto narcisista, porque no le estás dando el regalo por el otro, ¿entienden? Lo estás dando por vos mismo. Solo que el caso de la bola de boliche es ridículo y el caso de mi compañero es completamente delirante. Pero ahí se ve, en los ejemplos delirantes, se ve la estructura del pensamiento. ¿Entienden? O sea, él el día del cumpleaños te daba un regalo a vos y se quedaba así, esperando completamente que le des un regalo a él. ¿Entienden? Pero te das cuenta que lo que digo que entiendan es se dan cuenta que solamente están esas personas en el mundo en realidad. El otro funciona como una especie de espejo o de muñeco con el cual supuestamente se relacionan. Pero se regalan cosas a ellos mismos, se dan cosas a ellos mismos. ¿Sí? Hay gente que lo necesita, es muy claro, porque como no son psicóticos graves, como decíamos recién, no pueden, por ejemplo, hay gente que no puede directamente, por culpa, darse cosas a sí mismo. Entonces lo que hace es, le da cosas al otro para sí mismo. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, le dice a alguien, vámonos de viaje, te invito a un viaje. Y otra persona dice, no tengo plata para ir. No importa, yo te lo pago todo. Vamos. Uno podría creer que, mira qué buena esta persona, cómo le paga toda la otra persona para que vaya al viaje. Y en realidad le paga a toda la otra persona para poder ir ella de viaje. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahora con esta cuestión libidinal, hay que pensar más críticamente qué significa dar, qué significa recibir, ¿sí? Qué significa compartir. ¿Sí? Son cosas muy sutiles, ¿no? Es mucho más sutil, porque vos lo que ves a simple vista es alguien que está pagando 2 tickets de avión, 2 cosas de hotel, todas las actividades. Sí, pero lo que no te das cuenta es que se está comprando un compañero para hacer el viaje. Y la función del compañero es solamente de muñeco. ¿Se entiende? ¿Entienden el ejemplo que les acabo de plantear? Hay gente que hace ese tipo de cosas, con la pareja incluso. Eligen pareja para tenerlas ahí sentadas al lado. Esa elección es una elección de objeto narcisista. Porque lo que importa no es tanto la persona, sino que yo estoy acompañado de alguien. O sea, que lo hago por mí. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Veo muchas sonrisas. O sea, que veo muchos narcisistas o en la clase o amigos narcisistas. Bien, vamos al tercer punto. A lo que uno querría ser. Este es buenísimo. A lo que uno querría ser. Este se relaciona muchísimo con la admiración. La gente muchas veces confunde el amor con la admiración. ¿No? Entonces, a lo que uno querría ser
Pasa a veces muy frecuentemente con gente que tiene parejas mayores que ella. ¿Sí? Y uno ahí a veces piensa, bueno, funciona como un padre, ¿no? Funciona como una madre. Hay que ver, porque a veces solamente funciona como un ideal aspiracional. Yo, cuando tenga esa edad, quiero ser así. ¿Vieron esa gente? Seguramente lo han visto, que ahora está de moda esta cosa de no elegir a alguien que uno admire para ir hacia arriba, que te lleve, no sé qué. Bueno, es esto mismo, ¿entienden? Como elegir a alguien que uno admira, en el sentido de yo quisiera ser como él, y entonces hay algo de estar con él que se te trasluce por él. ¿Se entiende? O sea, hay algo que se te pega, hay algo que se te contagia, hay algo de ese éxito que se te contagia. Entonces no es tanto por la otra persona como tal, sino más bien por lo que uno aspiraría a ser uno. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende esta idea? La clave de lo aspiracional tiene que ver con elegir con funcionar como un ideal, ¿no? Por eso les digo que el amor se confunde con un montón de cosas. Hay una frase de Zizek, que es un autor contemporáneo, que dice algo muy interesante, que dice, si uno puede explicar por qué ama a la otra persona, entonces no es amor, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo que acabamos de ver. Es que yo lo quiero porque me cuida. Yo lo quiero porque lo admiro. Yo lo quiero porque somos tan parecidos, ¿no? Yo lo amo porque me recuerda un montón lo que yo era. Yo lo amo porque me encanta, porque me encantaría ser así. Si ustedes pueden explicar por qué aman a la otra persona, no la aman. La única respuesta posible al amor, ¿por qué estás enamorado de esta persona? No tengo ni idea. No sé. Solamente es algo que siento, no sé por qué. El por qué tiene mucho más que ver con estos tipos de selección. ¿Se entiende? ¿Sí? Los escucho a ustedes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Antes de pasar a los siguientes tipos, quiero que me planteen cómo vamos hasta acá. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Se entiende todo? ¿Sí? ¿Quieren aclarar los ejemplos? Bueno, entonces tenemos dos tipos de elección. El narcisista y el apuntalamiento. El apuntalamiento está basado en experiencia de satisfacción, pero la clave es que el objeto elegido es otro. Y el tipo narcisista, la clave es que básicamente el elegido es uno mismo, ¿sí? En sus diferentes modalidades. Literalmente uno mismo, o lo que uno mismo era, lo que uno mismo quiere ser. ¿Sí? Y eso produce distintos elementos clínicos. Que nuestra función, cuando llegan al consultorio, es precisamente analizarlos, ¿sí? Analizar este modo. Fíjense que, otra vez, entendiendo esta idea de sexualidad y esta idea de posición de libido y demás, lo que nosotros analizamos son formas de amar. ¿Entienden? Ese es el punto para mí central. Analizamos la forma en la cual la gente ama. No creemos que hayan formas mejores ni peores, solamente que nuestra función es analizar. ¿Sí? Entonces lo que se despliega en el consultorio, cuando yo les digo se despliega la locura en el consultorio, a lo que me refiero es la locura del amor. Se despliega las formas de amar de la gente. Eso es lo que la gente viene a explicar y de eso es de lo que sufre, de cómo elige objetos de amor. ¿Sí? Porque esto mismo que está acá, acuérdense que Freud utiliza este tercer ejemplo, que es la forma de amar, para explicar el movimiento libidinal. Pero esto mismo sucede en los otros campos de la vida también, en el trabajo, en el estudio, con los amigos, ¿sí?
Este es solamente el ejemplo de la vida amorosa, pero lo que trata de ejemplificar es cómo se ubica la libido en la vida. O sea, cómo uno ama a los demás. La forma de relacionarse con los otros, que es lo que trabajan todos los campos psi, en realidad, esta es otra forma de decir lo mismo, de decir cómo identificamos dónde ubica la gente la libido. ¿Sí? Entonces lo que despliega en el consultorio es su forma, paréntesis, siempre loca, cierra paréntesis, de amar. Siempre loca de amar porque no hay no loco. ¿Entienden? Es un punto de equiparación que es interesante. No hay quien no esté loco. Entonces, como no hay no loco, la forma de amar siempre es loca. Entonces lo que uno hace es analizar esa forma de amar. Sobre todo en los casos de esta gente que está padeciendo por eso. Porque elige siempre al mismo objeto y no sabe por qué. Porque sufre con el mismo tipo de persona y no sabe por qué. Porque no puede cambiar de relación y no sabe por qué. ¿Se entiende la idea? Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros analizamos es cómo la gente ama. Y por qué ama de esa manera y no de otra. Sí. ¿Y qué sería lo más normal? ¿O todo es loco y todo está, o sea, no hay normalidad? No, es que en este contexto no hay normalidad. No O sea, hay- pero contexto de alguien que va a terapia o porque No, hay gente contexto que no va a terapia y aún así sufre? de esta teoría. Te contesto de esta teoría. Es que ir a terapia no te garantiza estar menos loco. Porque el problema, a ver, ¿a qué me refiero con loco? Loco me refiero al hecho de que uno necesita de otro para vivir. Eso ya es loco. O sea, el amor en sí mismo es loco, ¿entendés? La sensación de que si el otro no está, uno se muere. Que es lo más normal del mundo, pero al mismo tiempo es sumamente loco. Yo me acuerdo que tenía una profesora, esto se los cuento a modo de anécdota graciosa, no es mi intención burlarme ni desmerecer a nadie. Pero cuando yo estaba en la facultad, tenía una profesora que ella era de una corriente que se llamaba terapia racional emotiva. Entonces, me acuerdo que un ejercicio que nos puso en la universidad era escuchar canciones e identificar en las canciones las ideas irracionales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, nos ponía canciones de amor y nos decía, identifiquen cuáles son las ideas irracionales. Claro, entonces, por ejemplo, la canción decía, en algún punto, decía, es que no puedo vivir sin ti. Y la profesora decía, ven, esa es una idea irracional. Y nosotros decíamos, ¿por qué es una idea irracional? Porque no es verdad que no puede vivir sin ella. Y yo le decía, pero es que es una metáfora de que le está diciendo que la ama, en realidad. No es literalmente que no puede vivir sin ella, sino que lo que le está diciendo es, sos una persona muy importante para mí. Y ella me decía, claro, esa es una idea irracional. Entonces, yo no sé qué sería para ella la normalidad, Fiorella, ¿sí? Pero a mí me parece lo normal que uno tenga la sensación cuando está enamorado que sin esa persona la vida no tiene sentido. ¿Es realmente cierto eso? Sí y no. Sí y no. ¿Sí? Pero es parte del proceso normal del amor. Lo que quiero decir con esto es que el amor ya es loco. En sí mismo ya es loco. O sea, tener la necesidad de que otro nos quiera para ser felices ya es loco en sí mismo, pero esa es la naturaleza que nosotros concebimos como normal. Entonces no hay no loco. De hecho, si hoy en día esa profesora llegara a mi consultorio, yo pensaría que esa es la más loca de todos. Porque, o sea, yo le diría, pero usted nunca se enamoró entonces. O sea, usted nunca se ha enamorado de alguien, porque usted nunca ha sentido lo que es tener la sensación de que si la otra persona no viene, uno se muere. No, porque eso es una idea irracional. Bueno, para mí esa es la más loca de todas. Pero para responder tu pregunta, lo que quiero decir es que sin duda en este texto, en esta idea, la idea de Freud que está de fondo es que las elecciones de objeto por apuntalamiento son menos locas que las narcisistas. Sí. Ahora, volvemos al abanico que decíamos antes. ¿No habrá en toda relación neurótica algo de narcisismo también? ¿O realmente todas las relaciones son completamente recíprocas, por ejemplo? ¿No hay nunca nada de admiración entre el amor de un neurótico y otro?
No hay nada de identificación, no se ve uno mismo en el otro a veces. Lo interesante que acá está todo como mezclado, ¿entendés? O sea, está bueno cómo Freud lo separa para explicarlo, pero cuando vos lo ves clínicamente ya lo ves todo mezclado. Es difícil decir, bueno, este paciente es tal cosa, porque tal. ¿Vieron con el DSM-5? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Cómo tiene sus categorías diagnósticas? Bueno, acá es complicado, porque cuando se te presenta todo mezclado, ¿entendés? Es una persona que viene porque le pasa esto y le pasa lo otro, y la pareja tal. Entonces, mi sugerencia es, insisto, no es lo mismo. A ver, hago esta salvedad porque es importante. Decir que todos estamos locos no significa que estamos todos locos igual. ¿Entienden? O sea, nosotros estamos locos, pero no igual que ese señor que está internado en el Pereira. Es otro tipo de locura. ¿Sí? No estoy diciendo ni mejor ni peor, estoy diciendo que es otro tipo de locura. Ahora nosotros, que supongamos que estamos más o menos en la neurosis, igual estamos recontra locos. ¿Entienden? Tenemos catexia de objetos locas, tenemos fantasías sexuales locas, tenemos fantasías todo el tiempo completamente delirantes, ¿no? Lo interesante de un análisis es que uno le brinda un espacio al otro para plantear sus locuras. Y la gente te dice una frase que es hermosa, ya la van a empezar a escuchar en un tiempito. Es hermosa, que es, esto nunca se lo dije a nadie. Esto nunca se lo dije a nadie, pero cuando camino por la calle trato de no pisar las rayitas. Esto nunca se lo dije a nadie, pero cuando miro la chapa del de enfrente veo los números y los multiplico y los sumo y los divido. Esto nunca se lo dije a nadie, pero cuando miro las nubes pienso. ¿Entienden? Porque hay un montón de fantasías completamente locas en este sentido que los neuróticos se guardan para sí mismos. ¿Sí? Esto nunca se lo dije a nadie, pero antes de ponerme los zapatos me pongo primero el de la derecha y después el de la izquierda. Esto nunca se lo dije a nadie, pero antes de subirme a la cama piso por última vez con el pie izquierdo. ¿Entendéis lo que trato de decir? Claro, si vas a comparar eso con un delirio de persecución que te lleva a intentar matar al presidente, obviamente que no es lo mismo de locura. Pero cuando lo analizás en su particularidad, es una locura total. ¿Por qué no se pueden pisar las rayitas de la calle? Esto nunca se lo dije a nadie, pero cuando voy cruzando la calle, solamente voy pisando las líneas blancas. Porque si piso la parte negra, siento que me va a traer mala suerte, por ejemplo. Y podría inventar un montón de ejemplos más, pero ustedes tienen un montón de ejemplos en su vida, de cosas que hacen así, completamente locas, y no se las cuentan a nadie, justamente porque saben que son locuras. Micro locuras. ¿Se entiende? El análisis es un lugar donde uno va y despliega esta locura. Aunque es una locura completamente inofensiva. Digamos. A mí, nunca se lo dije a nadie, pero a mí no me gusta encimar los platos en la mesa. Porque se ensucia lo de abajo. Nunca se lo dije a nadie, pero a mí me gusta encimar los platos en la mesa. Porque no me gusta que hagan mucho lugar en la cocina. ¿Entendés? ¿Entienden a lo que me refiero? Llega el momento donde son microfantasías que en su estructura son neuróticas. Porque no hay ninguna razón en el mundo ni en la vida para hacer las cosas de una forma y de otra. Más que las fantasías que uno tiene. ¿Sí? Lo interesante del lugar de análisis es que ustedes brindan una posibilidad del lugar donde se pueda decir eso. Que en otro contexto no se dice. ¿Me siguen? Ahora, lo que vos tenés que identificar es qué de toda esa forma de ser le hace sufrir, le hace doler. Y eso es lo que tenés que intercambiar. Tratar de que tenga una vida un poco más feliz. Lacan decía, no nos da miedo prometer la felicidad. ¿No? O sea, no nos da miedo decir, bueno, después de este análisis usted va a ser un poco más feliz. Pero necesito que diga todo lo que le venga a la mente. Aunque sea esta estupidez, ¿entienden? Es que sí, le voy a contar algo, pero me da un poco de vergüenza. Yo cuando me baño, sigo inventando cosas para que alguna identifique con ustedes y se den cuenta que ustedes también están locos. Yo cuando me baño de arriba hacia abajo. ¿No? Primero el pelo, después el torso, después las piernas,
¿Y por qué? Nuestra pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre detrás de toda actitud neurótica hay una fantasía. Entonces le preguntan ¿por qué? Y porque siento que como la suciedad va cayendo, si yo me limpiara de abajo para arriba, me volvería a ensuciar, por ejemplo. Una vez atendí a una paciente que me decía, yo prefiero 1000 veces lavarme las manos que ponerme alcohol en gel. En la época, esto era antes de que hubiera todo este lío del alcohol en gel, pero yo prefiero 1000 veces lavarme las manos que ponerme alcohol en gel. Y hasta ahí está bien, es una preferencia. Hasta que yo le pregunté, ¿por qué? Profe, Sí. también tiene que ver con las supersticiones. Que Obvio. tiene gente de hacer tal cosa, Exactamente. Exactamente. Una superstición es una fantasía neurótica, que es, yo si hago algo puedo controlar tal cosa. Entonces, por ejemplo, si tal día me puse esa remera y mi equipo ganó, quizás si me la vuelvo a poner, mi equipo vuelve a ganar. Pero claro, o sea, vos le preguntás a esa persona, por eso digo, no hace falta que sea un psicótico delirante. Vos le preguntás a la persona y te dice, no, la verdad es que, qué sé yo si la camiseta influye o no. Pero te la vas a poner, obvio que me la voy a poner. ¿Entienden? Yo sé que si yo piso las rayitas no pasa nada, pero igual voy a seguir evitando pisar las rayitas. Todo la idea de la superstición, todas estas fantasías siempre se estructuran neuróticamente. A eso me refiero con locura, ¿no? A veces con locuras que son completamente inofensivas, pero no por eso vamos a dejar de analizarlas. Esta mujer que les decía que prefería lavarse con jabón y con agua que con alcohol en gel, le hice una inocente pregunta y le dije, ¿por qué? Y escuchen lo que me respondió. Me dijo, porque cuando yo me lavo con alcohol en gel, se mueren las bacterias, ¿no? Porque es un gel antibacterial. Se mueren las bacterias, ¿no? Yo le digo, sí, claro. Bueno, ¿y dónde quedan las bacterias muertas? ¿Cómo? Claro, ¿dónde quedan los cadáveres de las bacterias? Y en la mano, sí, exacto. Entonces, fíjense, la idea era, si yo me lavo con jabón y agua, se va eso, los cadáveres de las bacterias se van. Entonces, lo interesante siempre es apuntar a la fantasía. Ni bien ni mal, no me interesa si está bien o está mal, ¿entienden? En ningún aspecto me interesa nunca eso. Siempre me interesa entender cuál es la fantasía que está de fondo. Porque de eso se trata, eso significa analizar. Analizar significa abrir, ver lo que hay, ordenar y cerrar. Eso significa analizar. Entonces ustedes lo que hacen es toman, abren, ven lo que hay y lo vuelven a cerrar después. Si lo pueden ordenar mejor, mejor. Así están menos locos. ¿Sí? Pero no es que ustedes tengan en el fondo una característica moral de cómo se ama, qué es mejor amar, qué forma es mejor de amar. Esa puede ser una posición filosófica que ustedes tengan, ¿entienden? Pero dentro del consultorio no tiene ninguna función. La única función que ustedes cumplen dentro del consultorio es la de analizar. Y analizar significa, ¿y esto por qué? Y si esto y esto, entonces esto, entonces ¿por qué? Eso significa analizar. Ahora, para su vida, yo les recomiendo que hagan lo mejor que puedan. Traten de tener el amor más sano que puedan, la familia más sana que puedan. Hagan lo mejor, que analícense todo lo que puedan. Eso está buenísimo, ¿no? Pero para el consultorio, traten de evitar esta categoría moral de si está bien o está mal lo que está haciendo el otro. Lo que tienen que analizar es por qué lo está haciendo, cuál es el sentido que esto tiene y cómo lo van a poder desactivar. Voy a citar un ejemplo de un paciente que atendí una vez y con eso cerramos a menos que tengan dudas o preguntas. Una vez vino al consultorio un tipo que venía porque no podía parar de engañar a su mujer. ¿Sí? O sea, el síntoma era engañar a la mujer con otras mujeres. Y me acuerdo que en la primera sesión me decía, a mí me da mucha vergüenza, eso es algo que también van a escuchar muy frecuentemente. Me da vergüenza contarte esto, pero te lo tengo que decir. Acuérdense que la regla es, diga lo que le venga a la mente, aunque no tenga sentido, aunque le parezca tonto, o aunque le dé vergüenza. Es importante que lo digan aunque les dé vergüenza. Lo que pasa es que yo hago esto y tal y tal y tal, y ay, vos qué vas a pensar, me acuerdo que este tipo decía, ¿qué vas a pensar vos de mí? ¿No? Y yo no le dije nada, pues yo pensaba, yo no pienso nada de usted. A mí me da exactamente lo mismo lo que haga con su vida. Mi función no es juzgar si está bien o está mal que usted engañe a su mujer con 80.000 mujeres que se le cruzan en el camino. Mi función es entender por qué pasa esto
y tratar de ayudar a desactivarlo. Para mí, ese síntoma tiene la misma estructura de una persona que no puede parar de lavarse las manos. Me da lo mismo. Él quiere hacer algo y no puede hacerlo. O él quiere dejar de hacer algo y no puede parar. Mi función es ayudarlo a que pueda parar. ¿Entienden? Pero en el fondo yo no sé cuál es. Esto es muy importante. Yo no sé cuál es la forma correcta de amar. Te lo digo realmente, no sé cuál es. De hecho, ni siquiera sé si hay una forma correcta de amar o una incorrecta. O lo mismo para la sexualidad. No sé cuál es la forma correcta de sexualidad. Lo ignoro realmente. O sea, no sé si la hay. Si ustedes analizan, esto es un comentario un poco más picante, pero si ustedes analizan la sexualidad de cualquier persona, incluso de ustedes mismos, realmente, a detalle, es una sexualidad completamente perversa, porque la sexualidad es perversa en sí misma. ¿Entienden? Entonces, acá tienen dos posiciones. O creer que la suya no es perversa, y entonces señalar a los que sí, o dejar eso de lado y analizar la sexualidad como otro elemento más de la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, agarrar, abrir, ver lo que hay, ordenar y cerrar. Bien, preguntas, comentarios, los escucho. ¿Todo clarísimo? ¿Ninguna duda? ¿No quedó ninguna duda? Bueno. Bien, me alegro. Excelente. Bueno, entonces con eso podemos dejar por hoy.